No dejaré ni un centavo para ella. Marido y su suegra planeaban sobornar al juez en el divorcio, pero la esposa escuchó todo el plan y el corazón de ella latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde la sala. Luciana Prado Whitaker estaba inmóvil en el pasillo oscuro de lo que alguna vez fue su hogar, con la espalda pegada a la pared y el celular temblando en su mano. Las voces que venían de la sala no eran una conversación cualquiera. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. La voz calculadora de Marjorie flotaba en el aire como veneno. Ya hablé con Howard. Dice que el juez Morton tiene, digamos, necesidades financieras. Su hija está en una universidad privada muy cara. Steven respondió con un entusiasmo que heló la sangre de Luciana. ¿Cuánto está pidiendo? Ella activó la grabadora de su celular con dedos temblorosos. Cada palabra que salía de esas bocas era una confesión, una evidencia, una sentencia. Estaban planeando sobornar al juez de su divorcio. Su esposo y su suegra estaban conspirando para robarle todo, para destruirla usando el sistema judicial corrupto. Pero lo que Steven y Marjorie no sabían era que en ese momento, escondida en las sombras de su propio hogar, Luciana acababa de conseguir el arma que cambiaría todo. Pero para entender cómo llegó ella a ese momento, escondida en su propia casa grabando una conspiración criminal, hay que regresar algunos meses atrás. Hay que regresar a cuando Luciana todavía creía que podía salvar su matrimonio, cuando todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar Steven y su madre para mantener el control sobre su vida. Antes de que les cuente cómo continuó esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo, desde qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias. Nos encanta leer sus comentarios y saber que hay personas como ustedes que nos acompañan en cada una de estas narrativas. Déjennos un comentario aquí abajo. Luciana despertaba cada mañana en su casa de Carrollwood, un vecindario tranquilo de Tampa, Florida, con la misma sensación de vacío que llevaba meses acompañándola como una sombra persistente. A sus 37 años, ella había construido una carrera significativa como trabajadora social especializada en familias vulnerables. Su trabajo le daba propósito, le recordaba que podía hacer una diferencia en la vida de otras personas. Llegaba cada día a la oficina sabiendo que su presencia importaba, que sus decisiones podían cambiar el rumbo de una familia en crisis. Sin embargo, esa sensación de importancia y plenitud desaparecía completamente cuando cruzaba la puerta de su propia casa. Su matrimonio con Steven Whitaker se había convertido en algo irreconocible. Era como vivir con un extraño que ocasionalmente compartía el mismo espacio físico, pero que emocionalmente estaba a kilómetros de distancia. Steven tenía 42 años y trabajaba como corredor de bienes raíces, una profesión que en los últimos años lo había consumido por completo. Ya no era el hombre atento y cariñoso que ella conoció hace 12 años. Ahora era un hombre obsesionado con el dinero, con el estatus social, con aparentar una vida perfecta ante los demás, mientras su matrimonio se desmoronaba en privado. Las cenas transcurrían en un silencio incómodo que Luciana ya ni siquiera intentaba romper. Habían pasado los días en que ella preguntaba sobre el trabajo de él, en que compartían anécdotas del día o planeaban el futuro juntos. Ahora Steven revisaba su celular durante toda la cena, respondiendo mensajes de clientes o navegando en redes sociales mientras ella comía sola, aunque estuviera sentada frente a él. Las pocas conversaciones que tenían eran superficiales, transaccionales, reducidas a lo básico: pagar cuentas, reparaciones de la casa, compromisos sociales que debían cumplir como pareja ante el mundo exterior. Luciana recordaba con dolor los primeros años de su relación. Steven había sido diferente entonces. La escuchaba con atención genuina,
cuando ella hablaba sobre sus casos más difíciles en el trabajo. La abrazaba cuando llegaba a casa exhausta después de un día complicado. Planeaban viajes juntos, cocinaban los fines de semana, se reían de cosas tontas. Ese Steven había desaparecido gradualmente, reemplazado por un hombre que parecía verla como una obligación más en su lista de responsabilidades en lugar de como su compañera de vida. Pero si el distanciamiento de Steven era doloroso, la presencia constante de Marjorie Whittaker era absolutamente insoportable. Marjorie era la madre de Steven, una mujer de 68 años que había construido una reputación sólida en la comunidad de Tampa como una figura influyente y respetada. Siempre estaba impecablemente vestida, con su característico broche dorado en forma de pájaro que lucía en cada evento social como si fuera una medalla de honor. Marjorie había dejado muy claro desde el principio de la relación que Luciana nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Los comentarios de Marjorie eran constantes y venenosos, disfrazados de preocupación maternal, pero cargados de desprecio. Qué interesante que trabajes con familias pobres, querida, aunque imagino que debe ser deprimente pasar tanto tiempo con gente sin futuro, decía en reuniones familiares con una sonrisa falsa. O peor aún, Steven podría haber elegido a alguien con una profesión más respetable, pero supongo que el amor es ciego. Cada palabra era una puñalada calculada, diseñada para hacer que Luciana se sintiera pequeña, inadecuada, fuera de lugar en la familia Whittaker. Steven nunca defendía a Luciana de su madre. Al principio, ella esperaba que él dijera algo, que pusiera límites, que le recordara a Marjorie que Luciana era su esposa y merecía respeto. Pero esa defensa nunca llegó. Con el tiempo, Steven empezó a hacer sus propios comentarios pasivo-agresivos sobre el trabajo de Luciana, sobre sus elecciones, sobre su forma de vestir o de hablar. Era como si Marjorie hubiera encontrado en su hijo un aliado dispuesto a unirse a su campaña de humillación constante. Después de meses de vivir en esa situación asfixiante, Luciana comenzó a ir a terapia individual. Su terapeuta la ayudó a ver patrones que ella había estado negando durante años. El control, la manipulación emocional, el menosprecio constante que había normalizado como parte de su vida cotidiana. En las sesiones semanales, Luciana comenzó a reconectar con la persona que había sido antes de casarse, con la mujer fuerte e independiente que de alguna manera se había perdido en el intento de mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Fue en una de esas sesiones de terapia cuando finalmente pronunció en voz alta las palabras que había estado evitando durante tanto tiempo. Creo que necesito divorciarme. Decirlo fue como liberar un peso que había estado cargando en el pecho durante años. Su terapeuta no mostró sorpresa, solo asintió con comprensión y le preguntó qué necesitaba para dar ese paso. Luciana salió de esa sesión sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una noche de martes, después de otra cena en silencio, donde Steven ni siquiera levantó la vista de su celular, Luciana respiró profundo y pronunció las palabras que había ensayado cientos de veces en su mente. Steven, quiero el divorcio. Su voz salió más firme de lo que esperaba, sin temblor ni duda. Había practicado ese momento tantas veces que las palabras fluyeron con una claridad sorprendente. Steven levantó la vista del celular lentamente, como si estuviera procesando algo completamente inesperado, aunque las señales de su matrimonio roto habían estado frente a él durante años. La expresión en su rostro no fue de tristeza ni de dolor. Fue una mezcla de sorpresa y desprecio, como si Luciana acabara de cometer una ofensa imperdonable. No hubo preguntas sobre si podían arreglarlo, no hubo súplicas ni intentos de salvar lo que quedaba de su relación. Solo hubo un silencio pesado que duró varios segundos antes de que él finalmente hablara. «Vas a arrepentirte de esto, Luciana», dijo Steven con una voz fría que ella no le había escuchado antes. «No vas a quedarte con nada.
absolutamente nada. No era una respuesta emocional de un esposo herido, era una amenaza calculada, una declaración de guerra. En ese momento, Luciana confirmó lo que su terapeuta había sugerido. Steven no la amaba, probablemente nunca la había amado realmente. Solo quería mantener el control, mantener la fachada, mantener su imagen de hombre casado, exitoso, sin importar lo que ella sintiera o necesitara. Los días siguientes a esa conversación fueron como vivir en una zona de guerra silenciosa. Steven se mudó temporalmente con su madre, pero antes de irse ejecutó una serie de movimientos estratégicos diseñados para dejarla vulnerable. Cambió todas las contraseñas de las cuentas bancarias compartidas sin avisarle. Comenzó a sacar documentos financieros importantes de la casa, ocultando evidencia de sus inversiones y ahorros. Cuando Luciana intentó acceder a su cuenta conjunta para pagar las cuentas mensuales, descubrió que había sido bloqueada completamente. Luciana contrató a una abogada recomendada por una colega de trabajo. La abogada era competente y compasiva, pero pronto quedó claro que Steven tenía ventajas significativas en esta batalla legal. Él había contratado al bufete más caro y agresivo de Tampa, uno conocido por sus tácticas intimidatorias y su disposición a jugar sucio en casos de divorcio. El equipo legal de Steven comenzó inmediatamente una campaña de hostigamiento. Las llamadas a su trabajo empezaron poco después. El abogado de Steven llamaba a la oficina de servicios sociales donde trabajaba Luciana, dejando mensajes vagamente amenazantes sobre su situación legal y sugiriendo que su inestabilidad emocional podría afectar su capacidad para trabajar con familias vulnerables. Los mensajes de texto de Steven se volvieron cada vez más hostiles, amenazándola con quitarle la casa, con destruir su reputación profesional, con asegurarse de que saliera del divorcio sin nada. Pero lo peor vino de Marjorie. La madre de Steven lanzó una campaña sistemática de difamación en la comunidad de Tampa, en las reuniones del club social, en las cenas de caridad, en cada espacio donde su influencia llegaba. Marjorie pintaba a Luciana como una esposa negligente y poco razonable que había abandonado a su pobre hijo sin motivo aparente. Steven es un hombre tan bueno, decía Marjorie a cualquiera que quisiera escuchar, y ella simplemente se fue porque ya no quería cumplir con sus deberes como esposa. Es una vergüenza. Las amigas que Luciana creía tener comenzaron a distanciarse. Algunas dejaron de responder sus mensajes. Otras cancelaban planes con excusas vagas. En eventos sociales donde coincidían, Luciana podía sentir las miradas y los susurros a su alrededor. La máquina de rumores construida por Marjorie era efectiva y devastadora. Las mentiras bien elaboradas de la familia Whittaker se esparcían más rápido que cualquier verdad que Luciana pudiera compartir. En el trabajo, Luciana luchaba por mantener su profesionalismo intacto. Sus colegas notaban el agotamiento en sus ojos, la forma en que a veces se perdía en sus pensamientos durante las reuniones, el peso que parecía estar cargando sobre sus hombros. Pero ella no podía compartir los detalles de su batalla legal. No podía explicar que cada noche regresaba a una casa que pronto podría perder, que cada mañana se despertaba con la ansiedad de no saber qué nueva táctica de intimidación usarían Steven y su equipo legal. Steven había comenzado a aparecer en eventos sociales con otras mujeres, dejando muy claro ante todos que ya había seguido adelante. La humillación pública era parte de su estrategia, una forma de pintar a Luciana como la abandonada mientras él lucía como el hombre libre y exitoso que merecía algo mejor. Marjorie respaldaba cada uno de estos movimientos, presentando a las nuevas amigas de Steven como mujeres más apropiadas, más sofisticadas, más dignas de la familia Whittaker. La fecha de la primera audiencia preliminar se acercaba rápidamente.
Y con cada día que pasaba, Luciana sentía que estaba perdiendo terreno en esta batalla. Su abogada era honesta sobre la situación. Steven tenía más recursos financieros, mejores conexiones en la comunidad legal de Tampa y un equipo dispuesto a usar cualquier táctica necesaria para ganar. Las probabilidades no estaban a favor de Luciana. Su abogada le advirtió que probablemente tendría que ceder la casa, conformarse con una división desigual de los bienes y agradecer si lograba mantener su reputación intacta al final del proceso. Cada noche, Luciana se acostaba sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre ella. El sistema parecía estar diseñado para favorecer a quien tuviera más dinero y mejores conexiones. La justicia que ella había defendido durante años en su trabajo con familias vulnerables parecía no existir cuando se trataba de su propio caso. Steven y Marjorie tenían el poder, los recursos y la voluntad de usarlos sin escrúpulos. Y ella estaba sola, agotada y a punto de perder todo lo que había construido. Fue entonces cuando llegó ese viernes por la noche que cambiaría todo. 2 semanas antes de la audiencia preliminar, Luciana necesitaba recoger algunos documentos personales de la casa. Había coordinado con Steven para ir cuando él no estuviera, pero al acercarse a la entrada, notó que su auto estaba estacionado afuera. También estaba el auto de Marjorie. Luciana dudó por un momento, considerando regresar más tarde, pero necesitaba esos documentos urgentemente para su abogada. Entró silenciosamente usando su llave, esperando pasar desapercibida, tomar lo que necesitaba y salir rápidamente. Pero apenas cruzó el umbral, escuchó voces viniendo de la sala. Reconoció inmediatamente la voz de Steven y la de Marjorie. Algo en el tono de esa conversación la hizo detenerse. No era una charla casual sobre el clima o los planes del fin de semana. Había urgencia en sus voces. Había conspiración en sus susurros. Luciana se quedó completamente inmóvil en el pasillo oscuro que conducía a la sala. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Lentamente, sin hacer el más mínimo ruido, sacó su celular del bolso. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae, pero logró sostenerlo firmemente. Con dedos que apenas le respondían por los nervios, activó la aplicación de grabación de audio. Esto era importante. Esto era diferente. Cada instinto en su cuerpo le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Ella permaneció completamente inmóvil en el pasillo oscuro, con la espalda presionada contra la pared fría y el celular aferrado entre sus manos temblorosas. La luz tenue que salía de la sala proyectaba sombras alargadas que se movían contra el piso de madera, creando patrones inquietantes que parecían cobrar vida propia. El contador de la grabación en su teléfono seguía corriendo. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Cada segundo era invaluable. Cada palabra que salía de las bocas de Steven y Marjorie quedaba capturada en esa pequeña memoria digital que podría cambiar todo el rumbo de su vida. La voz de Marjorie continuaba fluyendo con esa frialdad calculadora que la caracterizaba, como si estuviera discutiendo la compra de un mueble nuevo en lugar de planear un acto criminal. Howard me aseguró que Morton está completamente disponible. Aparentemente tiene otras deudas, además de la colegiatura de su hija. Una casa nueva en Clearwater que está pagando, un préstamo de auto que no puede cubrir con su salario de juez. El hombre está desesperado por dinero y la desesperación lo hace predecible. Steven se rió y ese sonido hizo que algo se retorciera en el estómago de Luciana. Era una risa que ella nunca había escuchado antes, llena de malicia y desprecio. $30,000 es una ganga para conseguir todo lo que queremos. Luciana va a salir de este divorcio sin un solo centavo. La casa, los ahorros, las inversiones, todo se quedará con nosotros. Y lo mejor de todo es que quedará tan desacreditada que ningún juez futuro la tomará en serio si intenta apelar. Marjorie respondió con satisfacción evidente en su tono. Exactamente.
Howard me explicó cómo funcionará todo. Nosotros le damos los 15.000 iniciales la semana que viene. Él se los entrega a Morton, de una forma que no puede rastrearse, probablemente en efectivo durante una de esas reuniones privadas que tienen. Morton emite sus fallos a nuestro favor durante la audiencia preliminar, estableciendo el precedente para todo el caso. Después de eso, cuando todo esté finalizado, le damos los otros 15.000. Limpio, simple y completamente seguro. Luciana sintió cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. No era solo la traición de escuchar a su esposo planear su destrucción financiera. Era la claridad absoluta con la que estaban dispuestos a corromper el sistema judicial. Steven y Marjorie no tenían ningún remordimiento, ninguna duda moral. Para ellos, esto era simplemente una transacción de negocios, una inversión que garantizaba el resultado que deseaban. ¿Y qué pasa si Howard habla?, preguntó Steven con un toque de preocupación en su voz. Era la primera vez que mostraba algo parecido a la cautela. Marjorie desestimó la preocupación inmediatamente. Howard tiene demasiado que perder. Ha sido el intermediario en este tipo de arreglos durante años. Si habla, se destruye a sí mismo. Además, le estamos pagando $10,000 por sus servicios. El hombre tiene suficiente motivación para mantener la boca cerrada. Y si por alguna razón algo sale mal, nosotros negamos todo. No hay rastro que nos conecte directamente. Todo pasa por Howard y él nunca nos mencionará porque sabe que lo hundiremos con él. La conversación continuó durante varios minutos más, discutiendo los detalles logísticos del pago, las fechas exactas, las estrategias legales que usarían para justificar los fallos del juez Morton sin levantar sospechas. Luciana lo grabó todo. Cuando finalmente escuchó el ruido de sillas moviéndose, supo que estaban a punto de levantarse. Con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar, guardó el celular en su bolso y se movió silenciosamente hacia la puerta trasera de la casa. Cada paso parecía resonar como un trueno en sus oídos, pero logró salir sin ser detectada. El aire frío de la noche la golpeó en el rostro cuando finalmente estuvo afuera y solo entonces se permitió respirar profundamente. Esa noche en su pequeño apartamento temporal fue una de las más largas de su vida. Luciana se sentó en el sofá con las luces apagadas, mirando fijamente su celular como si fuera un artefacto extraño y peligroso. La grabación estaba ahí, 8 minutos y 42 segundos de evidencia pura y contundente. Puso los audífonos y la escuchó de nuevo. Luego otra vez y otra vez. Cada reproducción le revelaba nuevos detalles que había pasado por alto en el momento. La forma en que Marjorie pronunciaba el nombre de Howard con familiaridad, sugiriendo que no era la primera vez que trabajaban juntos. La mención específica de la casa en Clearwater del juez Morton, un detalle que podía verificarse fácilmente. Las cantidades exactas de dinero mencionadas múltiples veces, eliminando cualquier ambigüedad sobre sus intenciones. Con cada escucha, Luciana sentía una mezcla extraña de emociones que se arremolinaban en su pecho. Había ira, por supuesto, una furia ardiente hacia el hombre con quien había compartido 12 años de su vida y que ahora planeaba destruirla sin el menor atisbo de compasión. Había dolor, un dolor profundo que venía de la confirmación de que Steven nunca la había amado realmente, que para él ella no era más que un obstáculo que debía ser removido de la forma más eficiente posible. Pero también había algo nuevo, algo que no había sentido en meses: poder. Por primera vez, desde que comenzó este proceso de divorcio, ella tenía algo que Steven y Marjorie no sabían que existía. Tenía un arma. Tenía la verdad grabada en formato digital, imposible de negar o distorsionar. Pero ese poder venía con una responsabilidad aterradora. Una sola jugada equivocada y todo podía venirse abajo. Si iba directamente a la policía sin preparación, Steven y Marjorie podrían encontrar formas de desacreditar la grabación.
podrían alegar que había sido manipulada, que había sido obtenida ilegalmente violando leyes de grabación sin consentimiento, que era una fabricación desesperada de una esposa vengativa. Si les confrontaba directamente, les daría tiempo para destruir evidencia, para advertir a Howard y al juez Morton, para construir una historia alternativa que los protegiera. Incluso decirle a su abogada sin tener un plan sólido podía ser arriesgado. Las conversaciones entre abogado y cliente son confidenciales, pero Luciana había visto suficientes casos en su trabajo para saber que la información tiene formas de filtrarse cuando menos se espera. No, necesitaba ser estratégica. Necesitaba un plan tan cuidadosamente construido como el complot que Steven y Marjorie habían diseñado, pero dirigido hacia la justicia en lugar de la corrupción. La mañana siguiente llegó sin que Luciana hubiera dormido prácticamente nada. Llamó a su abogada, apenas abrieron las oficinas y pidió una reunión urgente. Su abogada, una mujer llamada Patricia González, la recibió esa misma tarde. Luciana se sentó en la oficina mirando los diplomas y certificaciones colgados en las paredes, tratando de decidir cuánto debía revelar en ese momento. Al final, optó por ser vaga, pero firme. Patricia, necesito que me expliques exactamente qué pasaría si descubriéramos que la otra parte está intentando influenciar al juez de alguna manera inapropiada, dijo Luciana, midiendo cada palabra cuidadosamente. Patricia la miró con interés renovado. ¿Tienes razones para creer que eso está pasando? Digamos que tengo sospechas muy fundadas. Pero antes de compartir detalles, necesito entender el proceso, los protocolos, las formas correctas de manejar esa información sin comprometer el caso. Patricia se recostó en su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. Cualquier intento de corrupción judicial es un asunto criminal extremadamente serio. Si tienes evidencia real, no solo sospechas, tendríamos que reportarlo a la Comisión de Ética Judicial y probablemente a la Fiscalía del Estado. Pero tienes razón en ser cautelosa. La forma en que se presenta esa evidencia es crucial. Una denuncia mal manejada puede resultar en que la evidencia sea descartada por tecnicismos legales. Luciana asintió lentamente. Esto era exactamente lo que necesitaba saber. ¿Y si la evidencia fuera una grabación de audio? Entonces, necesitaríamos verificar que fue obtenida legalmente bajo las leyes de Florida, que es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. También necesitaríamos autenticación forense para probar que no ha sido alterada. Y tendríamos que construir un caso circunstancial que respalde lo que dice la grabación, movimientos de dinero, comunicaciones, patrones de comportamiento. ¿Conoces a alguien que se especialice en este tipo de casos? ¿Alguien con experiencia en corrupción judicial específicamente? Patricia pensó por un momento. Hay algunas personas, pero honestamente, si esto es tan serio como suena, querrías a alguien con un historial impecable en ética judicial. Alguien que las autoridades respeten sin cuestionamiento. Luciana salió de esa reunión con más claridad sobre lo que necesitaba hacer, pero también sin revelar todavía su carta más importante. Pasó los siguientes días investigando discretamente. Buscó información sobre el juez Morton en registros públicos y descubrió que efectivamente había comprado una propiedad en Clearwater hacía 6 meses, justo como Marjorie había mencionado. El precio de la casa estaba muy por encima de lo que un juez podría pagar razonablemente con su salario. También investigó a Howard, el intermediario. Encontró que era un abogado semi-retirado llamado Howard Brennan, con una oficina pequeña en el centro de Tampa y conexiones documentadas con varias figuras políticas locales. El hombre tenía antecedentes vagos en su historial profesional, nada criminal, pero suficientes señales de alerta como para levantar sospechas. Fue durante esta investigación que Luciana recordó un encuentro de hace 2 años.
Había asistido a una conferencia sobre familias en crisis, donde una de las ponentes había sido una mediadora judicial llamada Selina Rowlands. La doctora Rowlands había dado una presentación apasionada sobre la importancia de la ética en el sistema judicial y sobre cómo la corrupción destruía no solo casos individuales, sino la fe pública en la justicia misma. Luciana recordaba haber sido impresionada por la claridad moral de esa mujer y su reputación de ser absolutamente implacable contra cualquier forma de corrupción en las cortes. Buscó el contacto de la doctora Rowlands y le envió un mensaje cuidadosamente redactado a través del sistema de mensajería profesional del Colegio de Mediadores de Florida. Doctora Rowlands, soy Luciana Prado Whitaker, trabajadora social en Tampa. Nos conocimos brevemente hace 2 años en la conferencia sobre familias en crisis. Necesito urgentemente su consejo sobre un caso que involucra posible corrupción en ética judicial. ¿Sería posible reunirnos de forma confidencial? El asunto es delicado y de naturaleza temporal. La respuesta llegó menos de 2 horas después, breve y directa. Café Harbor Line, mañana a las 10 de la mañana. Venga sola y traiga lo que tenga. Luciana llegó al Café Harbor Line 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño cerca del puerto, frecuentado principalmente por trabajadores locales y algunos turistas ocasionales. Escogió una mesa en la esquina más alejada y pidió un café que no tocó. A las 10 en punto exactamente, la doctora Selina Rowlands entró al café. Era imposible no reconocerla. Una mujer de 44 años, con presencia natural, cabello rubio recogido en un moño perfecto que no tenía ni un solo cabello fuera de lugar, y esa característica pasta azul que había visto en fotos profesionales. Vestía un traje gris impecable y llevaba la confianza de alguien que había peleado batallas difíciles y las había ganado. Selina se sentó frente a Luciana sin ceremonias. «Tiene 10 minutos para explicarme por qué debería involucrarme en su situación», dijo sin hostilidad, pero con firmeza absoluta. «Mi tiempo es valioso y solo trabajo en casos donde puedo hacer una diferencia real». Luciana apreciaba la honestidad directa. Sacó su celular, conectó los audífonos y los colocó frente a Selina. «Necesita escuchar esto. Es una grabación de mi esposo y su madre planeando sobornar al juez que presidirá nuestro divorcio. Tengo nombres, cantidades y detalles específicos, pero necesito ayuda de alguien que sepa exactamente cómo manejar esto sin que se destruya por tecnicismos legales». Selina tomó los audífonos sin decir palabra y presionó play. Luciana observó su rostro durante los siguientes 8 minutos y 42 segundos. La expresión de Selina no cambió dramáticamente, pero sus ojos se hicieron más afilados con cada revelación en la grabación. Cuando terminó, se quitó los audífonos lentamente y los colocó sobre la mesa con cuidado deliberado. «¿Cuándo fue grabado esto?», preguntó Selina. «Hace 4 días, viernes por la noche. ¿Alguien más sabe que tiene esta grabación?» «Nadie, ni siquiera mi abogada. Quería hablar primero con alguien que entendiera las implicaciones completas». Selina asintió con aprobación. «Hizo bien. Esto es dinamita legal, suficiente para destruir las carreras de su esposo, su suegra, el intermediario y el juez. Probablemente suficiente para cargos criminales federales. Pero tiene razón en ser cautelosa. Si esto se maneja mal, todo puede venirse abajo. Podrían alegar que la grabación fue obtenida ilegalmente, que fue editada, que es sacada de contexto. Necesitamos construir un caso tan sólido que sea imposible de desmantelar». Por primera vez en días, Luciana sintió algo parecido a la esperanza verdadera. «¿Me va a ayudar?». «Voy a hacer más que ayudarla», respondió Selina con determinación. «Voy a asegurarme de que estas personas enfrenten exactamente las consecuencias que merecen. Pero necesitamos movernos rápido y necesitamos ser perfectamente estratégicas. Primero, vamos a llevar esta grabación con un experto forense en audio que conozco.
Él certificará que es auténtica y que no ha sido manipulada. Segundo, vamos a documentar cada movimiento financiero sospechoso que podamos encontrar de su esposo, su suegra y el juez Morton. Tercero, vamos a contactar discretamente a personas específicas en la Comisión de Ética Judicial y en la Fiscalía del Estado antes de que se realice la audiencia. Celina sacó su celular y escribió algo rápidamente. También voy a contactar a alguien más. Amara Hughes trabaja como auxiliar administrativa en el Tribunal del Condado de Hillsborough. Es absolutamente confiable y tiene acceso a información que podría ser crucial. Si hay algo inusual en el comportamiento financiero del juez Morton o en sus asignaciones de casos, ella puede encontrarlo dentro de los límites legales. Luciana sintió como si finalmente pudiera respirar después de semanas de sentirse ahogada. No estaba sola. Tenía aliadas poderosas que sabían exactamente qué hacer. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que tal vez, solo tal vez, la justicia real podía prevalecer sobre el dinero y las conexiones. Una cosa más, agregó Celina con seriedad. A partir de este momento, no puede mostrar ninguna señal de que sabe algo. Tiene que actuar exactamente como ha estado actuando, preocupada, estresada, aparentemente derrotada. Si su esposo o su suegra sospechan que usted sabe sobre su plan, acelerarán todo y será mucho más difícil detenerlos. ¿Puede hacer eso? Luciana asintió con determinación. Había pasado meses sintiéndose impotente. Ahora tenía poder, pero ese poder requería paciencia y actuación perfecta. Podía hacer eso. Había llegado demasiado lejos para fallar ahora. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un periodo de intensidad que Luciana nunca había experimentado antes en su vida. Cada día era un acto de equilibrio perfecto entre mantener la apariencia de una mujer derrotada y trabajar secretamente con Celina para construir un caso que fuera absolutamente irrefutable. Ella se levantaba temprano cada mañana. Iba a su trabajo como asistente social, actuando como si el peso del divorcio la estuviera aplastando, y luego dedicaba cada minuto libre a la contraofensiva silenciosa que estaba tomando forma. El primer paso crítico fue verificar la autenticidad de la grabación de una manera que ningún abogado defensor pudiera cuestionar. Celina conectó a Luciana con un experto forense en audio llamado Marcus Chen, un hombre de origen asiático que había trabajado en casos federales importantes y cuyo testimonio era respetado en cortes de todo el país. Marcus operaba desde un pequeño estudio en el distrito financiero de Tampa, lleno de equipos técnicos que Luciana no sabía ni siquiera que existían. Ella llegó al estudio una tarde después del trabajo, con el celular que contenía la grabación original aferrado en su bolso como si fuera un tesoro invaluable. Marcus era un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y una concentración absoluta en su trabajo que resultaba casi intimidante. Le explicó el proceso con paciencia. Extraería el archivo de audio del celular sin alterarlo. Lo analizaría utilizando software especializado para detectar cualquier señal de edición o manipulación. Examinaría los patrones de voz para confirmar la identidad de los hablantes basándose en características acústicas únicas. Y finalmente produciría un informe técnico certificado que pudiera presentarse como evidencia en cualquier procedimiento legal. El análisis tomó 3 días completos. Durante ese tiempo, Luciana apenas podía concentrarse en nada más. Revisaba su celular constantemente, esperando noticias de Marcus, sobresaltándose cada vez que recibía una notificación. Finalmente, el miércoles por la tarde, llegó el mensaje que había estado esperando. Análisis completo, resultados disponibles. Venga cuando pueda. Luciana condujo al estudio directamente desde su oficina, con el corazón latiendo rápidamente. Marcus la recibió con una expresión seria, pero satisfecha. Había preparado un informe de 27 páginas,
que incluía gráficos espectrales, análisis de frecuencia, patrones de voz y una conclusión técnica inequívoca. La grabación era completamente genuina, sin ediciones, sin manipulaciones, sin alteraciones de ningún tipo. Los sellos de tiempo estaban intactos, las voces correspondían a patrones consistentes de dos hablantes distintos. No había interrupciones en la continuidad del audio que sugirieran cortes o inserciones. El documento estaba firmado, sellado y certificado por Marcus Chen como experto forense, listo para ser presentado ante cualquier autoridad judicial. Luciana sostuvo ese informe en sus manos sintiendo como si acabara de recibir la primera pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Celina había tenido razón. No bastaba con tener la grabación. Necesitaban prueba irrefutable de que era auténtica. Ahora la tenían. Paralelamente, Amara Hughes estaba realizando su propio trabajo de investigación desde dentro del sistema judicial. Amara era auxiliar administrativa en el Tribunal del Condado de Hillsborough, una posición que la mayoría de la gente consideraría menor, pero que en realidad le daba acceso a información crucial. Ella había trabajado en el tribunal durante 15 años, había visto casos entrar y salir, había observado jueces honestos y jueces corruptos, había sido testigo silenciosa de injusticias que la hacían sentir físicamente enferma. Cuando Celina la contactó, explicándole la situación de Luciana, Amara no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Amara era una mujer de 39 años, afroamericana, con cabello crespo corto, que mantenía perfectamente cuidado y una manera de moverse por el tribunal que la hacía prácticamente invisible para la mayoría de los abogados y jueces que consideraban al personal administrativo como parte del mobiliario. Esa invisibilidad era su superpoder. Le permitía estar presente en conversaciones que la gente no se molestaba en ocultar, acceder a registros que técnicamente eran públicos, pero que nadie se tomaba el tiempo de revisar, y notar patrones que pasaban desapercibidos para los demás. Amara comenzó su investigación revisando los registros financieros públicos del juez Morton. Descubrió algo que inmediatamente levantó banderas rojas. Morton había pagado la matrícula completa de su hija en la Universidad de Florida hacía exactamente 2 semanas, un pago de casi $50,000 realizado en efectivo. Para una cantidad tan grande, el efectivo era extremadamente inusual. La mayoría de las familias usaban préstamos estudiantiles, planes de pago o cheques. El efectivo sugería que Morton quería evitar dejar un rastro bancario claro de la fuente del dinero. Pero eso no era todo. Amara cavó más profundo, utilizando su acceso a bases de datos de registros públicos que requieren saber exactamente dónde buscar. Descubrió que Morton había comprado un auto nuevo hace 4 meses, un BMW último modelo que costaba más de $70,000. Había renovado su casa en Clearwater con mejoras que incluían una piscina nueva, un sistema de aire acondicionado de lujo y remodelación completa de la cocina. Había pagado deudas considerables de tarjetas de crédito que había acumulado durante años. Todo esto en los últimos 6 meses. Todo desde que comenzó a presidir casos de divorcio de alto perfil en el condado. El salario de un juez en Florida era respetable, pero definitivamente no suficiente para sostener ese nivel de gastos repentino. Amara compiló cada documento que pudo encontrar legalmente: registros de propiedad, registros vehiculares, pagos de impuestos, todo disponible a través de solicitudes de información pública. El patrón era innegable. Morton estaba viviendo muy por encima de sus medios oficiales y eso solo podía significar una cosa: tenía ingresos no declarados de fuentes cuestionables. Luciana conoció a Amara por primera vez en un parque público alejado del centro de Tampa, un lugar llamado Al Lopez Park, donde era improbable que alguien que conocieran las viera juntas.
Era un sábado por la mañana, temprano, cuando el parque estaba lleno de corredores y familias con niños, pero donde dos mujeres conversando en una banca no llamarían la atención. Amara llegó puntual, vestida casualmente, pero con su credencial del tribunal colgando discretamente debajo de su chaqueta ligera, como un recordatorio constante de su posición única en esta situación. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un roble enorme. Amara tenía una carpeta manila que colocó entre ambas en la banca. Durante varios minutos no hablaron del caso. Amara le contó a Luciana sobre su propio matrimonio que había terminado años atrás, sobre cómo su ex esposo había usado cada táctica sucia imaginable para dejarla sin nada, sobre cómo el sistema legal favorecía consistentemente a quien tuviera más dinero y mejores conexiones. «Por eso hago esto», explicó Amara con voz firme que contenía años de frustración acumulada. «He visto demasiados casos donde mujeres buenas y honestas son destruidas por hombres que saben cómo manipular el sistema. Cada vez que puedo hacer algo para equilibrar la balanza, aunque sea un poco, lo hago». Amara abrió la carpeta y comenzó a mostrarle a Luciana los documentos que había compilado. Eran copias de registros públicos, todo obtenido completamente dentro de los límites legales, pero organizados de una manera que contaba una historia clara y condenatoria. El historial financiero del juez Morton revelaba un patrón inequívoco de gastos excesivos que no coincidían con su salario declarado. La compra del BMW, la renovación de la casa, el pago de la matrícula en efectivo, todo estaba documentado con fechas y cantidades específicas. «No puedo probar directamente que este dinero viene de sobornos», explicó Amara. «Pero cuando combinamos estos documentos con tu grabación y con los retiros de efectivo que Selina encontró en las cuentas de Steven, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Morton recibe dinero de alguna fuente no declarada. Steven retira exactamente las cantidades mencionadas en la grabación, y todo coincide perfectamente con las fechas que Marjorie mencionó. No es coincidencia, es evidencia». Las tres mujeres, Luciana, Selina y Amara, se convirtieron en un equipo unido por algo más profundo que solo el caso legal. Estaban unidas por un sentido compartido de justicia, por años de ver cómo el sistema fallaba a las personas que más lo necesitaban, por la determinación de que esta vez, al menos esta vez, la verdad prevalecería sobre el dinero y las conexiones. Se comunicaban mediante mensajes encriptados, se reunían en lugares públicos donde era improbable que fueran reconocidas, y coordinaban cada movimiento con la precisión de un equipo militar planeando una operación. Mientras todo esto sucedía en secreto, la vida pública de Luciana continuaba como si nada hubiera cambiado. Steven estaba increíblemente confiado, casi arrogante en su seguridad de que el resultado del divorcio ya estaba decidido. En una de sus últimas conversaciones telefónicas sobre los detalles logísticos del proceso, él no pudo resistir dejar escapar su sensación de victoria anticipada. «Espero que tu abogada esté preparada para perder», dijo con un tono condescendiente que hizo que Luciana apretara el puño libre mientras sostenía el teléfono. «El juez Morton es muy sensato en estos casos. Entiende cómo funcionan realmente las cosas». Luciana había aprendido a controlar sus reacciones durante estas conversaciones. Mantuvo su voz calmada, casi resignada. «Ya veremos, Steven, ya veremos». Por dentro, ella sabía exactamente lo que Steven quería decir con que Morton era sensato. Significaba que Morton estaba comprado, que el resultado ya estaba arreglado, que Steven creía que tenía el juego ganado antes de que siquiera comenzara. Lo que Steven no sabía era que Luciana tenía todas las cartas ganadoras escondidas en su manga. Marjorie, por su parte, había intensificado su campaña de desprestigio público contra Luciana. Organizó una comida elaborada en su casa con sus amigas del club social,
todas mujeres influyentes en la comunidad de Tampa. Durante el almuerzo, mientras servían ensalada y vino blanco caro, Marjorie tejió una narrativa cuidadosamente construida, pintando a Luciana como una mujer inestable, vengativa y poco razonable. «Mi pobre Steven», decía Marjorie con un suspiro dramático y falsa tristeza en su voz. Él dio todo por ese matrimonio. 12 años de su vida, tratando de hacer feliz a una mujer que nunca estuvo satisfecha con nada. Y ahora ella quiere destruirlo financieramente en este divorcio solo por rencor. No merece esto. Él solo quiere seguir adelante con su vida y encontrar a alguien que realmente lo aprecie. Las amigas de Marjorie asentían con simpatía, compartiendo sus propias historias sobre divorcios difíciles, reforzando la narrativa de que Luciana era la villana en esta historia. Marjorie sabía exactamente cómo manipular las percepciones sociales, cómo usar su posición de respeto en la comunidad para destruir la reputación de alguien sin que pareciera que estaba haciendo algo malicioso. Era veneno social, servido con una sonrisa y cubierto con preocupación maternal. Pero lo que ni Steven ni Marjorie sabían, lo que no podían ni siquiera imaginar, era que su mundo cuidadosamente construido de corrupción y manipulación estaba a punto de colapsar completamente. Selina había estado trabajando discretamente con contactos que tenía en la Comisión de Ética Judicial del Estado de Florida y en la oficina del fiscal del condado de Hillsborough. Había programado una reunión urgente para 2 días antes de la audiencia preliminar, un momento estratégicamente elegido que les daría suficiente tiempo para actuar, pero no tanto como para que hubiera fugas de información que pudieran alertar a Steven y Marjorie. Durante esos últimos días, antes de la reunión con las autoridades, Luciana apenas podía dormir. Pasaba las noches repasando cada detalle del plan, verificando y reverificando que todo estuviera en orden. Había creado copias de la grabación en múltiples dispositivos, 3 memorias USB diferentes, almacenamiento en la nube con encriptación de grado militar, una copia enviada a una amiga de confianza fuera del estado, con instrucciones de no abrirla a menos que Luciana lo pidiera específicamente. Si algo salía mal, si Steven o Marjorie de alguna manera descubrían lo que estaba pasando y trataban de destruir la evidencia o intimidarla para que se retractara, la grabación sobreviviría. La verdad sobreviviría. Finalmente llegó el día de la reunión con las autoridades. Era un martes por la tarde y el cielo sobre Tampa estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Luciana, Selina y Amara llegaron a las oficinas del fiscal del condado en el centro de la ciudad, un edificio de gobierno de aspecto severo que parecía diseñado para intimidar. Llevaban consigo una carpeta completa que contenía todo lo que habían compilado durante las últimas 2 semanas. La grabación original en el celular de Luciana, copias certificadas en múltiples formatos, el informe forense de autenticidad de Marcus Chen, los documentos financieros que Amara había recopilado mostrando los gastos excesivos del juez Morton, registros de los retiros de efectivo de Steven que coincidían exactamente con las cantidades mencionadas en la grabación y una línea de tiempo detallada que conectaba cada pieza de evidencia en una narrativa coherente y devastadora. El fiscal asistente asignado a reunirse con ellas era un hombre llamado Daniel Ruiz, un abogado de unos 45 años con reputación de ser meticuloso y absolutamente inflexible cuando se trataba de corrupción gubernamental. Daniel los recibió en una sala de conferencias privada, cerró la puerta y se sentó frente a ellas con expresión neutral pero atenta. Selina hizo las presentaciones formales y luego fue directamente al punto sin perder tiempo en preámbulos innecesarios. Fiscal Ruiz, estamos aquí para presentar evidencia de un complot criminal para sobornar a un juez en un caso de divorcio actualmente pendiente en el condado de Hillsborough. Tenemos una grabación de audio donde los perpetradores discuten explícitamente los detalles del soborno
incluyendo cantidades específicas, nombres de las personas involucradas y el calendario de los pagos. También tenemos evidencia forense certificando la autenticidad de esa grabación y documentación financiera que corrobora todo lo que se dice en la grabación. Daniel Ruiz tomó los audífonos que Celina le ofreció y escuchó la grabación completa sin interrumpir. Luciana observó su rostro durante esos 8 minutos y 42 segundos. La expresión del fiscal comenzó neutral, pero gradualmente se fue volviendo más seria, más tensa, más concentrada. Sus cejas se fruncieron, su mandíbula se apretó. Cuando la grabación mencionó al juez Morton por nombre, Daniel cerró los ojos brevemente, como si acabara de recibir confirmación de algo que había sospechado, pero esperaba no fuera cierto. Cuando la grabación terminó, Daniel se quitó los audífonos lentamente y los colocó sobre la mesa con un cuidado deliberado que sugería que estaba procesando algo muy serio. Se recostó en su silla y exhaló profundamente, un suspiro largo que parecía llevar el peso de múltiples implicaciones legales. «Esto es grande», dijo finalmente con voz grave. «Esto es muy, muy grande». Celina intervino con su tono profesional pero firme. «Entendemos perfectamente la gravedad de lo que estamos presentando. Por eso decidimos venir directamente a su oficina antes de que el soborno se consumara completamente. Nuestro objetivo no es solo proteger los intereses de nuestra cliente en su caso de divorcio, aunque obviamente eso es importante. Nuestro objetivo mayor es evitar que se cometa un crimen contra el sistema judicial y proteger la integridad de las cortes. Si permitimos que esta corrupción continúe sin consecuencias, estaríamos permitiendo que el sistema falle no solo a Luciana, sino a todos los ciudadanos que confían en que la justicia será imparcial». Daniel Ruiz asintió mientras revisaba los documentos que habían traído, examinando el informe forense, los registros financieros, la línea de tiempo que conectaba todo. Después de varios minutos de silencio tenso, finalmente habló con autoridad decisiva. «Vamos a actuar de inmediato. El juez Morton será removido de este caso antes del final del día de hoy. Se le asignará un nuevo juez para la audiencia preliminar. Simultáneamente, iniciaremos una investigación criminal completa contra Morton, contra Steven Whittaker, contra Marjorie Whittaker y contra este intermediario Howard Brennan. Dependiendo de lo que descubramos, esto podría escalar a cargos federales por obstrucción de la justicia, soborno de funcionarios públicos y conspiración criminal. Estamos hablando de tiempo en prisión federal, no solo multas o sanciones administrativas». Luciana sintió una oleada de emociones tan intensa que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantenerse estable. Era alivio, sí, pero también nerviosismo, porque ahora todo era real y ya no había forma de detenerlo. Era validación de que había hecho lo correcto al grabar esa conversación y presentarla a las autoridades. Era justicia finalmente tomando forma después de semanas de sentirse impotente. Era el momento en que la balanza comenzaba a inclinarse en la dirección correcta. La mañana llegó con un cielo despejado sobre Tampa, uno de esos días donde el sol de Florida brillaba con una intensidad que parecía promesas o amenazas, dependiendo de quién lo mirara. Para Steven Whittaker, ese amanecer representaba su victoria definitiva. Se había levantado temprano, había escogido su traje más costoso, un diseño italiano de corte perfecto que había comprado específicamente para ocasiones importantes. Se puso su reloj de lujo, ese Rolex que había sido un regalo de Marjorie cuando cerró su venta inmobiliaria más grande, y se miró al espejo con la satisfacción de un hombre que sabía que había ganado el juego antes de que comenzara. Marjorie lo esperaba en la sala de su casa, vestida con elegancia impecable como siempre. Su traje sastre color perla estaba perfectamente planchado,
su cabello gris arreglado en ese estilo sofisticado que había mantenido durante décadas. Y por supuesto, llevaba su característico broche dorado en forma de pájaro, ese símbolo de estatus que usaba en cada evento importante. Ella sonreía con esa expresión de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años, la sonrisa de alguien que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo y cómo manipularlo a su favor. «Hoy es el día», dijo Marjorie mientras revisaba su bolso de mano por tercera vez, asegurándose de tener todo lo necesario. Morton ya recibió su pago inicial. Todo está arreglado. Para esta tarde, Luciana habrá aprendido que nadie desafía a la familia Whittaker sin consecuencias severas. Steven asintió con confianza arrogante. Nunca debió haber pedido el divorcio. Ahora va a perder todo: la casa, el dinero, su reputación. Cuando termine este día, va a estar tan destruida que le va a tomar años recuperarse, si es que alguna vez se recupera. Llegaron al tribunal del condado de Hillsborough con 40 minutos de anticipación. El equipo legal de Steven ya estaba esperándolos en el vestíbulo principal. 3 abogados caros, vestidos con trajes oscuros y portafolios de cuero que gritaban dinero y poder. Intercambiaron saludos breves y profesionales. Repasaron rápidamente la estrategia que habían preparado, aunque en realidad creían que la estrategia era casi innecesaria. Con Morton en su bolsillo, el resultado estaba garantizado. Solo necesitaban seguir los movimientos formales, dejar que el juez hiciera su trabajo comprado y caminar hacia la salida victoriosos. El edificio del tribunal estaba inusualmente activo esa mañana. Había más guardias de seguridad de lo normal patrullando los pasillos, más personal administrativo moviéndose con urgencia entre oficinas. Una energía extraña en el ambiente que Steven notó vagamente, pero descartó como irrelevante. Estaba demasiado enfocado en su victoria anticipada como para prestar atención real a los detalles que no encajaban con sus expectativas. Entraron a la sala de audiencias con toda la confianza del mundo. Steven caminaba con el pecho inflado, Marjorie con su cabeza alta y esa sonrisa ligeramente condescendiente que usaba cuando sabía que iba a presenciar la humillación de alguien que no le agradaba. Se sentaron en su lado de la sala, el abogado principal de Steven organizando documentos sobre la mesa con movimientos precisos, preparándose para una audiencia que todos creían sería simplemente una formalidad. Fue entonces cuando Steven notó algo que no tenía sentido. Miró hacia el estrado donde debería estar sentado el juez Morton, el hombre que supuestamente ya había recibido $15,000 para garantizar fallos a su favor. Pero el estrado estaba vacío. Bueno, no exactamente vacío. Había alguien allí, pero no era Morton. Era una mujer que Steven no reconocía, una jueza que no había visto antes en ninguno de los procedimientos preliminares. Se inclinó hacia su abogado principal, susurrando con urgencia apenas contenida. ¿Qué pasó con Morton? ¿Por qué hay otra jueza en el estrado? El abogado, un hombre llamado Richard Thompson, que había manejado decenas de divorcios de alto perfil, parecía genuinamente confundido. Abrió su portafolio apresuradamente, sacó documentos, los revisó con ojos que se movían rápidamente buscando alguna notificación que hubiera pasado por alto. «No lo sé», murmuró con voz tensa. «No recibí ninguna comunicación sobre un cambio de juez. Esto es extremadamente inusual. Los cambios de juez siempre se notifican con anticipación a menos que sea una emergencia». Steven sintió la primera punzada de algo parecido a la preocupación retorciéndose en su estómago. Marjorie también había notado la anomalía y se había inclinado hacia adelante en su asiento, con los ojos entrecerrados, mirando a la jueza desconocida con desconfianza creciente. «Averigua qué está pasando», ordenó Marjorie a Thompson con voz baja pero autoritaria. Inmediatamente. Antes de que Thompson pudiera levantarse para buscar respuestas, la puerta principal de la sala se abrió
y Luciana entró acompañada por su abogada Patricia González. Steven la miró con desprecio automático, esperando ver en su rostro la derrota anticipada, el miedo, la resignación de alguien que sabe que está a punto de perder todo. Pero lo que vio, en cambio, lo desconcertó profundamente. Luciana caminaba con la espalda recta, con pasos seguros, con una expresión de calma absoluta que no encajaba para nada con lo que él esperaba. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la sala y Steven vio algo en esa mirada que nunca había visto antes. Fortaleza. No solo fortaleza, sino algo más profundo, algo que parecía conocimiento, certeza, poder. Luciana se sentó en su lado de la sala sin mostrar ninguna emoción visible. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Había sabido desde hace 2 días, cuando Daniel Ruiz le confirmó que todo estaba en movimiento. Miró discretamente hacia las bancas del público y vio a Celina y a Mara sentadas juntas en la tercera fila, ambas observando con expresiones serenas pero alertas. Sus aliadas estaban allí, testigos silenciosas del momento en que meses de trabajo secreto finalmente darían frutos. La jueza en el estrado era Patricia Delgado, una mujer de 52 años con una reputación impecable en el sistema judicial de Florida. Era conocida por su integridad absoluta, por su historial de sentencias justas sin importar el dinero o las conexiones de las partes involucradas, por su intolerancia total hacia cualquier forma de corrupción. Su presencia en este caso no era accidental. Había sido específicamente asignada después de que Morton fuera removido de emergencia. La jueza Delgado golpeó su mazo llamando la atención de todos en la sala. «Buenos días. Esta audiencia está a punto de comenzar, pero antes de proceder con los asuntos del caso de divorcio necesito...» Su frase quedó interrumpida cuando la puerta lateral de la sala, la que generalmente usaban los funcionarios del tribunal y las autoridades, se abrió abruptamente. El silencio que cayó sobre la sala fue instantáneo y absoluto. Entraron 2 personas que hicieron que el corazón de Steven se detuviera por un segundo completo. Eran 2 agentes federales, identificables inmediatamente por sus chaquetas que decían FBI en letras grandes. Detrás de ellos venía Daniel Ruiz, el fiscal asistente del condado, con una expresión grave y determinada. Los 3 caminaron directamente hacia el estrado, ignorando completamente a las partes sentadas en la sala. Steven sintió como si el piso debajo de él se estuviera moviendo. Su cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba explicaciones lógicas. El FBI no aparecía en audiencias de divorcio. Los fiscales no entraban dramáticamente a salas civiles. Algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Miró a Marjorie y vio que su rostro había perdido todo el color. Sus manos agarraban su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Daniel Ruiz habló brevemente con la jueza Delgado en voz baja, pero en el silencio absoluto de la sala, algunos fragmentos de la conversación eran audibles. Órdenes de arresto, conspiración criminal, evidencia grabada, soborno de funcionario público. Cada palabra que Steven lograba captar era como un martillo golpeando su realidad, destruyéndola pieza por pieza. La jueza Delgado asintió gravemente después de escuchar al fiscal. Tomó su mazo y lo golpeó una vez más, el sonido resonando como un trueno en la sala silenciosa. Antes de proceder con los asuntos programados en este caso de divorcio, comenzó con voz clara y autoritaria que no dejaba espacio para interrupciones. Debo informar a todos los presentes que han surgido asuntos criminales graves relacionados con esta causa. Estos asuntos deben ser atendidos inmediatamente y tienen prioridad sobre cualquier procedimiento civil. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego continuó: Steven Whittaker y Marjorie Whittaker, pónganse de pie. Steven sintió que sus piernas apenas le respondían cuando intentó levantarse.
Marjorie, a su lado, se levantó lentamente, aferrándose al borde de la mesa para mantener el equilibrio. El mundo se había vuelto surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Steven Whittaker y Marjorie Whittaker, la voz de la jueza Delgado era firme e implacable, están siendo formalmente acusados de conspiración para cometer soborno de un funcionario judicial, obstrucción de la justicia y corrupción en procedimientos legales. Los agentes del FBI presentes tienen órdenes de arresto emitidas por el juez federal Harrison esta mañana. El caos estalló instantáneamente en la sala. Richard Thompson, el abogado de Steven, se levantó de un salto protestando en voz alta. «Esto es absolutamente irregular. Mis clientes no han sido notificados de ninguna acusación. Exijo saber bajo qué autoridad se están haciendo estas afirmaciones». La jueza Delgado lo detuvo con una mirada tan fría que podría haber congelado el agua. «Consejero Thompson, le sugiero enfáticamente que guarde silencio y se siente. Las evidencias presentadas a la Fiscalía Federal y Estatal son extensas y contundentes. Sus clientes tendrán todas las oportunidades apropiadas para su defensa en el proceso criminal correspondiente. Pero en este momento, estas órdenes de arresto serán ejecutadas». Los dos agentes del FBI se acercaron a Steven y Marjorie con pasos medidos, pero firmes. Uno de ellos, un hombre alto con cabello corto y expresión completamente profesional, se posicionó frente a Steven. «Steven Whittaker está bajo arresto por conspiración para cometer soborno de un funcionario público federal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en una corte de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, uno le será proporcionado». Mientras el agente continuaba leyendo los derechos Miranda, Steven buscó desesperadamente a Luciana con la mirada a través de la sala. Necesitaba verla, necesitaba entender cómo había sucedido esto, necesitaba saber si ella tenía algo que ver con este colapso catastrófico de todo su plan cuidadosamente construido. Cuando finalmente sus ojos se encontraron con los de ella, Steven vio la respuesta que no quería ver. Luciana lo miraba directamente sin pestañear, sin bajar la vista, sin mostrar miedo o duda. En sus ojos había una fortaleza absoluta que Steven nunca había visto durante todos los años de su matrimonio. Era la mirada de alguien que había ganado, de alguien que había jugado el juego mejor que él, de alguien que había sido subestimada y había convertido esa subestimación en su arma más poderosa. En ese momento, Steven entendió con claridad devastadora. Luciana sabía. De alguna manera, ella había descubierto el plan del soborno. De alguna manera, ella había recopilado evidencia. De alguna manera, ella lo había destruido. Marjorie, siempre tan orgullosa, tan segura de su superioridad social, intentaba mantener su compostura incluso mientras el segundo agente del FBI le colocaba esposas en las muñecas. Pero su rostro la traicionaba. El pánico estaba escrito claramente en cada línea de su expresión, en la forma en que sus labios temblaban, aunque trataba de mantenerlos firmes, en cómo sus ojos se movían frenéticamente buscando alguna salida que no existía. Su broche dorado en forma de pájaro, ese símbolo de estatus que había usado con tanto orgullo, ahora parecía absurdamente insignificante bajo las luces fluorescentes del tribunal, mientras era llevada hacia la puerta lateral, escoltada por agentes federales. La sala permaneció en silencio absoluto mientras Steven y Marjorie eran conducidos fuera. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el murmullo comenzó. Los pocos espectadores presentes susurraban entre ellos, algunos sacando sus celulares para enviar mensajes urgentes sobre lo que acababan de presenciar. Este sería el escándalo que dominaría las conversaciones en Tampa durante meses. La jueza Delgado golpeó su mazo nuevamente, restaurando el orden.
Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Después de ese tiempo, reevaluaremos cómo proceder con los asuntos civiles de este caso, dado que una de las partes acusadas ahora enfrenta cargos criminales serios. Luciana salió de la sala hacia el pasillo con piernas que apenas la sostenían. La adrenalina que había estado corriendo por sus venas durante días finalmente comenzaba a ceder, dejándola temblorosa y mareada. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos y respirando profundamente, tratando de procesar qué realmente había sucedido. Todo había funcionado. El plan había sido ejecutado perfectamente. Steven y Marjorie estaban arrestados. La verdad había prevalecido. Daniel Ruiz se acercó a ella en el pasillo, con Selina y Amara siguiéndolo de cerca. Su expresión era seria, pero había un toque de satisfacción en sus ojos. «Señora Whitaker», dijo formalmente, «quiero que sepa que su valentía al presentar esa evidencia no solo ha salvado su propio caso, ha expuesto una red de corrupción que probablemente había estado operando durante años. Estamos investigando al juez Morton por múltiples casos sospechosos en los últimos 2 años. Howard Brennan, el intermediario, ya está cooperando completamente con la Fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Está proporcionando nombres de otros abogados y partes que han participado en esquemas similares. Esto va a ser más grande de lo que imaginábamos inicialmente». Luciana escuchaba con una sensación de irrealidad. Hacía apenas 3 semanas estaba sentada en su apartamento temporal sintiéndose completamente derrotada, convencida de que iba a perder todo en este divorcio. Ahora había logrado algo que parecía imposible. No solo había protegido sus propios intereses, había expuesto corrupción sistémica, había hecho una diferencia real. Selina puso una mano en el hombro de Luciana con un gesto que comunicaba solidaridad y orgullo. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza, «no solo por ti, sino por todas las personas que han sido víctimas de este sistema corrupto. Cada caso donde Morton falló injustamente ahora será revisado. Cada persona que fue perjudicada tendrá oportunidad de apelar. Cambiaste más de lo que crees». Amara sonrió, esa sonrisa que contenía años de ver injusticias y finalmente presenciar una victoria verdadera. «Y ahora», agregó, «vamos a asegurarnos de que obtengas exactamente lo que te corresponde en este divorcio. Sin manipulaciones, sin trucos sucios, solo justicia real». Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de procedimientos legales. El caso criminal contra Steven, Marjorie, Morton y Howard avanzó rápidamente, dado lo contundente de la evidencia. La grabación de Luciana fue presentada en audiencias preliminares. El informe forense de Marcus Chen confirmó su autenticidad sin dejar espacio para dudas, y los movimientos financieros documentados por Amara y Selina proporcionaron corroboración perfecta de cada detalle mencionado en esa conversación incriminatoria. Steven intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía, pero la gravedad de los cargos y la naturaleza pública del caso hicieron imposible que recibiera clemencia significativa. Fue sentenciado a 2 años en prisión federal y 5 años adicionales de libertad condicional. Marjorie, quien había sido la arquitecta principal del plan según la evidencia, recibió 1 año de prisión y una multa de $150,000. Ambos quedaron marcados permanentemente en registros públicos como personas convictas de intentar corromper el sistema judicial. El juez Morton fue destituido de su posición inmediatamente y enfrentó cargos aún más severos, porque había violado la confianza pública inherente a su cargo. Perdió su licencia para ejercer la ley. Fue sentenciado a 3 años de prisión federal, y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción judicial en Florida. Howard Brennan, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia suspendida, pero nunca más podría ejercer como abogado en ningún estado.
El divorcio de Luciana se finalizó bajo términos completamente justos, supervisados cuidadosamente por la jueza Delgado. Ella mantuvo la casa en Carrollwood. Recibió exactamente la mitad de todos los ahorros e inversiones acumulados durante el matrimonio. Y su reputación no solo quedó intacta, sino que fue vindicada públicamente. Los medios de comunicación de Tampa cubrieron extensamente la historia de la mujer valiente que había expuesto corrupción judicial, pintándola como heroína en lugar de la villana que Marjorie había intentado crear. Pero más importante que cualquier ganancia material, Luciana recuperó algo que había perdido durante años de estar en ese matrimonio tóxico: su sentido de poder personal, su autonomía, su convicción de que merecía respeto y justicia. Se despertaba cada mañana en su propia casa sin el peso de la manipulación y el desprecio constante. Iba a trabajar sintiendo que su vida tenía propósito y dirección. Por las noches se acostaba en paz, sin ansiedad, sin miedo de lo que vendría después. Regresó a su trabajo como asistente social con una perspectiva completamente transformada. Su experiencia le había enseñado en carne propia lo que muchas de sus clientas enfrentaban: sistemas diseñados para favorecer al poder y al dinero, batallas aparentemente imposibles contra adversarios con más recursos. Pero también había aprendido que la verdad tenía poder cuando alguien tenía el coraje de defenderla, que la justicia real era posible si las personas correctas se unían con determinación compartida. 6 meses después de que el divorcio fue finalizado, Luciana estaba sentada nuevamente en el café Harbor Line. Esta vez no estaba allí por desesperación o necesidad urgente de ayuda. Estaba allí celebrando, recordando, agradeciendo. Selina y Amara la acompañaban, las 3 mujeres que habían formado una alianza basada en justicia y que ahora compartían una amistad genuina forjada en batalla compartida. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación?, dijo Luciana con una sonrisa genuina mientras tomaba su café. Steven me dijo tantas veces que me iba a arrepentir de pedir el divorcio. Y tenía razón, pero no de la forma que él pensaba. Me arrepiento profundamente de una cosa: no haberlo hecho años antes. Desperdicié tanto tiempo tratando de salvar algo que nunca valió la pena salvar. Las 3 mujeres rieron juntas. Esa risa que viene de la liberación verdadera, de batallas ganadas, de justicia finalmente prevaleciendo contra probabilidades que parecían imposibles. Era la risa de mujeres que habían enfrentado corrupción sistémica y habían ganado no por tener más dinero o mejores conexiones, sino por tener la verdad de su lado y el coraje de presentarla sin importar el riesgo. Luciana miró por la ventana del café hacia las calles de Tampa bañadas por el sol brillante de Florida. El mundo afuera continuaba moviéndose, gente caminando hacia sus destinos, autos pasando, la vida ordinaria desarrollándose como siempre. Pero para ella, todo se sentía diferente ahora. Sentía que su futuro era verdaderamente suyo por primera vez en años, que las decisiones sobre su vida eran suyas para tomar, que nadie más tenía poder sobre su felicidad o su destino. Había pasado por el fuego y había salido transformada. Había sido traicionada por el hombre con quien compartió 12 años de su vida. Había sido atacada por una familia poderosa que intentó destruirla usando cada recurso disponible. Había enfrentado un sistema legal que inicialmente parecía estar completamente en su contra, pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había triunfado de una manera que ni siquiera había imaginado posible cuando todo comenzó. Luciana Prado Whitaker ya no era simplemente una sobreviviente de un matrimonio abusivo. Era una mujer que había transformado su dolor en justicia, su miedo en valentía absoluta, su aparente derrota en la victoria más significativa de su vida. Era una mujer que había probado que una persona sola con la verdad de su lado podía cambiar sistemas enteros, que la corrupción podía ser expuesta, que la justicia real era posible.
Y ese triunfo, esa transformación, ese renacimiento completo de quien era y lo que merecía, era solo el comienzo de la vida que estaba construyendo para sí misma. La historia de Luciana nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que la verdad, cuando se defiende con valentía, tiene un poder que ninguna cantidad de dinero o conexiones puede vencer. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde parece que las probabilidades están completamente en nuestra contra, donde las personas con más recursos y poder aparentan tener el control absoluto de nuestro destino. En esos momentos oscuros es fácil sentirse derrotado, rendirse antes de pelear, aceptar la injusticia como si fuera inevitable. Pero la historia de Luciana nos recuerda que una sola persona con coraje puede cambiar todo el juego. Ella pudo haberse quedado en silencio cuando escuchó esa conversación. Pudo haber decidido que pelear contra Steven y Marjorie era demasiado peligroso, que exponer su plan de corrupción la pondría en riesgo. Pudo haber aceptado la derrota y simplemente tratar de minimizar sus pérdidas. Pero en lugar de eso, eligió ser valiente. Eligió confiar en que existían personas buenas dispuestas a ayudarla. Eligió creer que el sistema, aunque imperfecto, podía funcionar cuando la evidencia era irrefutable y las personas correctas se unían por una causa justa. Lo más inspirador de esta historia no es solo que Luciana ganó su caso de divorcio, es que su valentía expuso una red de corrupción que había estado operando durante años, afectando a innumerables personas que nunca supieron que el sistema estaba manipulado en su contra. Su decisión de defender la verdad no solo la salvó a ella, salvó la integridad del sistema judicial para todos los demás. Eso es lo que sucede cuando una persona decide no quedarse callada ante la injusticia. Crea olas que van mucho más allá de su situación personal. También hay una lección profunda sobre la importancia de salir de relaciones tóxicas, sin importar cuánto tiempo hayamos invertido en ellas. Luciana pasó 12 años en un matrimonio que la estaba destruyendo lentamente. Es fácil caer en la trampa de pensar que porque ya invertimos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas lágrimas en una relación, debemos quedarnos y seguir intentando. Pero la verdad es que el tiempo perdido en una situación que nos hace daño nunca se recupera quedándonos más tiempo. La única forma de recuperar nuestra vida es teniendo el coraje de salir, de empezar de nuevo, de elegir nuestro bienestar por encima del miedo al cambio. Y finalmente, esta historia nos enseña el poder de las alianzas. Luciana no ganó sola. Tuvo a Selina, quien le proporcionó la guía experta que necesitaba. Tuvo a Amara, quien usó su posición para ayudar desde dentro del sistema. Tuvo a Marcus, el experto forense que certificó su evidencia. Tuvo al fiscal Daniel Ruiz, quien actuó con integridad al recibir la información. Ninguno de nosotros puede cambiar el mundo completamente solo, pero cuando personas buenas se unen con un propósito común, las cosas imposibles se vuelven posibles. Nunca subestimes el poder de pedir ayuda a las personas correctas. La vida de Luciana después del divorcio no es solo una victoria legal, es un renacimiento completo de quien ella es. Recuperó su poder personal, su autonomía, su sentido de valor propio. Ya no vive con miedo o con la sensación de estar atrapada. Vive con la certeza de que puede enfrentar cualquier desafío porque ya enfrentó lo imposible y ganó. Esa es la transformación real, pasar del miedo al poder, de la víctima a la heroína de tu propia historia. Así que si tú estás en una situación difícil ahora mismo, si sientes que las probabilidades están en tu contra, si parece que el poder y el dinero siempre ganan, recuerda la historia de Luciana. Recuerda que la verdad tiene poder. Recuerda que tu voz importa. Recuerda que hay personas dispuestas a ayudar si tienes el coraje de buscarlas. Y sobre todo, recuerda que mereces justicia, respeto y una vida donde tu futuro sea verdaderamente tuyo.
Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.